El siglo XIX es el siglo en que dio vida la lingüística comparativa e histórica, y es considerada la etapa inicial de la ciencia lingüística en el mundo occidental, ya que fue capaz de elaborar una teoría y una metodología de investigación con el propósito de poder estudiar la historia de las lenguas. Efectivamente, a lo largo de ese siglo, los hechos del lenguaje se empezaron a analizar de manera cuidadosa y objetiva, y comenzaron a ser explicados a partir de hipótesis inductivas, es decir, hipótesis que derivaban de esos hechos. A continuación abordamos la historia de la lingüística, quinta parte. Empecemos. En el terreno lingüístico, el romanticismo influyó en el estudio del origen de las lenguas, como expresión del alma o esencia del pueblo. En este contexto, uno de los aspectos más apreciados será el de las lenguas nacionales como principal expresión del alma de los pueblos. De ahí el resurgimiento en esta época de abundantes estudios comparativos, etnográficos y descriptivos relacionados con la lengua. El descubrimiento del sánscrito estimuló el estudio del origen de las lenguas de Europa. En 1786, William Jones asentó la idea del parentesco del sánscrito con las lenguas latinas, griegas y germánicas, parentesco que ya había sido mencionado previamente por algunos autores en términos menos elocuentes que los de William Jones. Posteriormente, en 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp demostró que las relaciones y similaridades entre lenguas emparentadas podían sistematizarse y convertirse en una ciencia autónoma, pero no se llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística, ya que nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio, y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. Hasta 1870, más o menos, no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico y que la comparación no es más que un medio, sino un método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha, que dio a la comparación el lugar que le corresponde exactamente, nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románicos inaugurados por Friedrich Diez, cuya gramática de las lenguas romances, que data de 1836 a 1838, contribuyeron particularmente a acercar la lingüística a su objeto verdadero. Un primer impulso se debió al americano William G. Whitney, el autor de La vida del lenguaje en 1875, y que además formuló ya la teoría de la lengua como conjunto arbitrario de signos. Poco después se formó una escuela nueva, la de los neogramáticos, liderada por alemanes. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de las comparaciones y encadenar así los hechos en su orden natural. Gracias a los neogramáticos, ya no se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Al mismo tiempo se comprendió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la filología y de la gramática comparada. De los estudios histórico-comparatistas proceden las primeras investigaciones de tipo científico sobre fonética por parte de August Schleicher, August Lensking, Karl Bruckmann, así como la formulación de sus leyes de evolución en el campo de la fonética y la fonología. También fueron fundamentales para el estudio posterior del sistema lingüístico los trabajos sobre analogía en lo que abarca sobre todo la morfología, pero también la fonética por parte de autores como Meyer-Luc o Américo Castro. Además presentaron prioridad a la clasificación de las lenguas en familias y tipos, las primeras investigaciones sobre universales gramaticales y la clasificación morfológica de las lenguas, como son aislantes, aglutinantes y flexivas.
Las lenguas aislantes son palabras conformadas por una sílaba, y estos se dan, por ejemplo, en el idioma chino, indonés, pidgin y algo del inglés, como peace, ship, sheep o figs. Las lenguas aglutinantes son palabras conformadas por la unión de dos, tres o más palabras, y estos se dan, por ejemplo, en el idioma finlandés, turco, japonés e incluso el aymara. Por ejemplo, la palabra aymara, iskulan kañapkama, muestra este rasgo aglutinante. Esta palabra se traduce como mientras él o ella esté en la escuela. Esta segmentación mediante los morfemas se analiza de la siguiente manera. Iskula, como el sustantivo escuela. Na, como el locativo en. Ka, que verbaliza el tema precedente iskulana. Ña, que agrupa todo lo anterior bajo el significado de el estado de o estar en la escuela. Pa, que es el posesivo de tercera persona, su. Y kama, que es el morfema agrupador o alcanzador y se traduce como hasta o mientras. Y las lenguas flexivas son las que comprenden a los afijos que aportan las variaciones de género, modo, persona, número, voz, aspecto, tiempo y conjugación que constituyen la flexión. Son lenguas cuyas palabras usan prefijos y sufijos, pero también varían las palabras bases de manera de expresar matices en el significado. Los idiomas que usan en mayoría son las lenguas indoeuropeas, afroasiáticas, el latín, el griego, el español y el inglés. Veamos un paralelo en inglés y español. Por ejemplo, believe, creer. Believed, creía. Believable, creíble. Unbelievable, increíble. Así que todos ellos proceden de esta tendencia lingüística. Los primeros estudios científicos sobre el significado, de la mano de Julio Herrera Reisig, James Dempster y sobre todo Michael Brill, asientan las bases de la semántica como parte integral del estudio del lenguaje y lo hacen desde un punto de vista diacrónico. No podemos dejar el siglo XIX sin mencionar, al menos, algunos trabajos precursores de la nueva lingüística que nacería con el siglo XX. Trabajos como los de Bondain de Cotteny, que estudió el concepto de fonema como equivalente psíquico del sonido. Antoine Meillet, al que se considera creador de la lingüística general. Karl Bosler, precursor de las perspectivas psicológicas e idealistas, así como los arriba mencionados, demuestran la intensa actividad en la que se sumergieron los estudiosos del lenguaje del siglo XIX, cuya productividad abrió el camino para la confirmación definitiva de la lingüística como ciencia auténtica. Y así concluye el siglo XIX, siglo en que la formación y el progreso de la gramática comparada ha hecho posible la elaboración del pensamiento lingüístico contemporáneo, la ampliación del conocimiento de numerosas lenguas y el desarrollo de un método histórico que trabaja sobre los hechos que observa. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.